Hola traders, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro por acá en el mercado del OTC del euro dólar. Vamos a ver si podemos hacer algunas operativas en este mercado. Mucho ojo aquí porque este no es un mercado natural, se puede decir, es un mercado sintético creado por algoritmos. Entonces no hay realmente instituciones, traders, compradores o vendedores detrás de cada movimiento del precio. Entonces, ¿eso quiere decir que este mercado es manipulado? Pues en realidad no lo sé, no sabría decir si sí o si no. Lo único que puedo decir es que cuando yo hago mis análisis en este mercado, uso la acción del precio y pues suele funcionar como de costumbre. Claro, algunas veces se pierde, pero pues eso yo lo considero porcentaje de error, no porque me hayan manipulado una vela. Sin embargo, pues como lo digo, cada uno tiene su propia perspectiva de esta clase de mercados. Muy bien, en este caso, al abrir el broker nos topamos con un buen contexto, es una tendencia alcista pero que va perdiendo fuerza, así que hay que tener cuidado en este momento al tratar de buscar operativas en compra. Claro, lo mejor es buscar operativas en compra porque el precio está tratando de subir haciendo máximos más altos. Aquí tenemos un retroceso a la EMA de 20 periodos que vemos en este momento que ha fallado. Aquí en este punto quiero hacer un comentario bastante interesante y es que esta es una de las desventajas que tenemos al hacer opciones binarias, ahorita les voy a comentar cuál. Y es que, como podemos darnos cuenta, el precio en esta vela sube primero, llega a una resistencia importante que es el número redondo probablemente, el que está acá. Lo voy a colocar en amarillo. Entonces el precio llega a esa resistencia importante y entran vendedores en esa zona. ¿Cuál es el problema? Esta operativa para mí es válida, esperaría que el precio subiera y que tratara por lo menos de llegar a la resistencia porque me he dado cuenta que el precio ha ido perdiendo fuerza acá en este rechazo, después que el precio aquí no pudo hacer un máximo más alto y después acá el precio vuelve a subir, no puede hacer un máximo más alto y se devuelve. Entonces sé que en esta zona hay vendedores, ¿no? Entonces en este caso esperaba al menos una vela alcista que terminara en este punto. Y como podemos ver, la vela sí sube, llega a la resistencia y de ahí entran vendedores, dejándome en este caso una operativa negativa. Como lo comentaba antes, en este caso eso puede llegar a pasar y es una de las desventajas que tenemos en opciones binarias porque el precio se mueve. Nosotros tenemos el tiempo en nuestra contra, entonces lo que pasa es que el precio se mueve, llega al objetivo que esperamos y después se puede devolver si hay mucha presión en ese lado. Entonces esa sería la desventaja, tenemos el tiempo en nuestra contra. En el trading clásico pues entras en una compra, no importa si te quedas atrapado en un retroceso, después el precio sigue subiendo, pues esa sería una ventaja, ¿no? Cada tipo de trading, cada tipo de mercado tiene su pro y su contra y a nosotros tenemos que analizar si nos conviene o no. Bueno, en este caso tenemos acá una gran vela alcista, pareciera una vela de fuerza, pero recordemos que esta resistencia pues es bastante fuerte, y que está impidiendo que el precio pueda avanzar, así que por eso tomamos una operativa en venta. No lo consideraría una vela de agotamiento, es una vela muy grande, pero no de agotamiento porque no se está creando al final de una tendencia como tal. A lo mejor este triángulo que he dibujado por acá, este triángulo de aquí, sí puede ser un triángulo de agotamiento, llamémosle, porque puede ser que se esté dando al final de una tendencia. Si nos damos cuenta acá, el contexto general es una tendencia alcista que fue perdiendo fuerza, pero antes de esa tendencia alcista tenemos lo que sería un gran rango. Tenemos ruptura de rango, retroceso y el precio nuevamente se complica al momento de estar subiendo. Es probable que todo el escenario sea un rango. Si nos alejamos nos damos cuenta que sí, todo este contexto de acá es un gran rango. Y en este caso estamos viendo insistencia del precio en romper ese rango, entonces tal vez sí nos conviene hacer algunas compras. Vamos a ver si el precio logra romper esta zona. Aquí la figura que tenemos, este triángulo, nos está mostrando que hay mínimos cada vez más altos. El precio insiste en romper. El problema es que como no hay una fuerza establecida, después de cada ruptura puede haber un retroceso. Muy bien, esta siguiente vela abre con un pequeño gap, mostrándonos esa fuerza alcista. Si vemos que el precio baja y rechaza hacia arriba de ese gap, a lo mejor podemos entrar en una compra. Puede ser algo peligroso porque, como digo, después que el precio rompe una resistencia suele tener un retroceso, pero con ese salto que dio el precio podemos ver urgencia. Bueno, en el mercado normal diríamos que hay compradores urgentes en ingresar y por eso la vela abre con un gap.
Sin embargo, en este caso nos damos cuenta que nunca el precio hizo el rechazo que estaba esperando, que fue algo así como lo que acaba de pasar. Pues yo estaba esperando que eso pasara en el tiempo de compra y ahí me voy en una operativa en compra, valga la redundancia, ¿no? Entonces esperaba que el precio bajara, que hiciera ese movimiento hacia arriba y ahí nos íbamos en una compra, pero no lo hizo. Entonces recuerden que en este punto yo sospecho que la ruptura puede ser falsa porque todo este escenario es un rango, pero ahora nos damos cuenta que no, que es una ruptura exitosa. Hay bastante fuerza alcista, así que vamos a entrar en una compra en la siguiente vela. Muy bien, entramos en una compra tratando de agarrar un buen punto de entrada. No entré inmediatamente porque el precio podría haber bajado un poco más y podría haberme agarrado en un buen punto de entrada, pero no pasa nada. En este caso el precio empieza a bajar. Nuevamente aquí pude haber agarrado un punto de entrada más abajo. Vemos ahora mucha fuerza bajista. El precio está llegando al gap que hubo. El gap sería una ventana alcista en este caso y nos puede funcionar como una resistencia, ¿ok? En este caso sí, el precio empezó a bajar muy fuerte. Puede ser que se esté dando aquí el retroceso tras la ruptura. Recordemos que acá está la resistencia. Entonces, si tenemos la resistencia en toda esta área, pues claro, ¿no? Si el precio rompe, puede ser un retroceso y en este caso nos estamos quedando atrapados dentro del retroceso. No pasa nada si te quedas atrapado en un retroceso, simplemente tienes que tener paciencia. Bueno, en este caso estamos viendo fuerza alcista viniendo de esta resistencia. El precio hizo su retroceso y después sigue empujando con fuerza hacia arriba. De hecho, esto mismo que nos ha salvado en esta operación es lo mismo que nos afectó en la primera operativa. Recordemos, en la primera operación el precio subió, tocó la resistencia, entraron vendedores con fuerza y el precio baja. Cuando digo entraron vendedores o compradores, pues es figurativo porque ya sabemos que este mercado es movido por algoritmos. Bueno, en este caso ha pasado algo similar, ¿no? El precio rompe la resistencia, vemos que sí hay bastante fuerza de la resistencia, el precio baja, usa la zona del gap como una ventana alcista, o sea, una zona de soporte y resistencia rota, o sea, el gap es una nueva resistencia rota, el precio baja, lo usa como soporte y vuelve a empujar con fuerza hacia arriba dentro de la misma vela, dejándonos una operativa positiva. Muy bien, en este caso llevaríamos dos operativas ganadoras y una operativa negativa. Vamos a ver si podemos hacer alguna otra operación. El precio está subiendo con bastante fuerza. No tengo una resistencia acá de referencia, nada más el número redondo, pero como el precio no lo ha usado en mucho tiempo, acá fue la última vez que lo usó y si nos damos cuenta tampoco es que haya interactuado mucho con esa zona. Entonces es probable que el precio no le interese esa resistencia. De todas formas la rompe, ¿no? Vemos que rompe la resistencia, el precio trata de subir, ahora está haciendo un movimiento bajista. Seguimos viendo esa fuerza. Ok, ¿sería válido buscar una compra? Vamos a irnos ahí con una compra. No es el mejor punto de entrada, lo ideal sería haber entrado en la apertura, claro está. Pero estamos viendo bastante fuerza alcista. Vamos a ver qué pasa. Si es que sigue existiendo esa fuerza alcista. Cuando vemos fuerza alcista, claro, lo mejor es seguir la tendencia. Cuando estamos haciendo opciones binarias, nuevamente, ¿no? Tenemos en nuestra contra el factor del tiempo y puede ser que a lo mejor nos quedemos atrapados justamente en una vela que retrocede y después la tendencia continúa. Para eso es importante que prestemos atención al contexto en el que nos encontramos para asumir ese riesgo de quedarnos atrapados en un retroceso. Acá tenemos una siguiente operativa positiva siguiendo la tendencia alcista fuerte. El punto de entrada no fue el óptimo, debía haber agarrado el punto de entrada aquí abajo en la apertura de la vela, pero en este caso el contexto que me está mostrando, en este caso el contexto me está diciendo, ok, acá tenemos una tendencia alcista que acaba de salir de un área de rango, okay, el precio sigue subiendo, tiene dificultades para pasar y nos forma esta especie de triángulo aquí al final del movimiento alcista. Si el precio, por ejemplo, aquí hubiera empezado a bajar, pues ya decimos que este fue un triángulo de agotamiento porque se daría al final de un movimiento, pero no fue así. El precio rompe hacia arriba, entonces acá estamos viendo que se está reactivando la fuerza alcista, la misma fuerza alcista que traíamos desde un principio, pues ahora está ingresando aquí de una forma más brusca, se podría decir, ¿no? Compradores entrando con mayor urgencia. Vemos acá esa ruptura fuerte y después cuando tuvimos esta operativa que se nos ha salvado por el gap, cuando el precio retrocede, reacciona a la zona del gap y sube con fuerza. Cuando tenemos esa operación nos damos cuenta que sí hay compradores ahí interesados en ingresar. De hecho, hubiera sido válido ingresar en una compra en la siguiente vela también, utilizando este pin bar, porque esta vela de aquí es una especie de pin bar, utilizando ese pin bar como una vela de continuidad en este caso, porque estamos viendo bastante fuerza alcista, la utilizamos como una vela de continuidad y operamos en la siguiente al alza. Muy bien, después de esta gran vela alcista, que podríamos decir que es una vela de agotamiento,
En breve voy a explicar por qué. Seguimos viendo fuerza alcista, entonces lo mejor aquí es seguir la tendencia, principalmente porque no tenemos la resistencia que nos podría bloquear, ya que el precio la rompió. La posible resistencia era el número redondo, y ahora que estoy aquí cerquita me doy cuenta que acá también hay un número redondo. No sé si ustedes alcanzan a verlo, que es esta línea sombreada que se ve acá de color gris. Pues bueno, acá está el número redondo que me indica el broker. Eso lo hace de forma automática, solo me acerco, me alejo y los muestra. Bueno, en esa zona pues hay una resistencia y el precio parece estar reaccionando a esa resistencia. ¿Por qué podríamos decir ahora que esta sí es una vela de agotamiento? Pues podemos decirlo porque ya tenemos una tendencia que ha avanzado bastante y al final de la tendencia se crea un movimiento muy fuerte. ¿Cómo sé yo que este es el final de la tendencia? Pues sinceramente no lo sé. Simplemente decimos que es el posible final de una tendencia. Ojo aquí, porque es posible final, no estoy confirmándolo ni asegurándolo. De hecho, aquí el precio puede volver a subir con muchísima fuerza, creándonos un movimiento tan fuerte como el primero, o sea, un movimiento similar a este. Y pues el segundo movimiento ya se volvería en este caso un movimiento de agotamiento. Pero aquí podríamos sospechar que este primer movimiento sí es de agotamiento porque el precio ha tenido varios impulsos en este canal y ha ido perdiendo cierta fuerza. También podríamos decir que el precio ya ha llegado a la distancia objetivo del triángulo y que ahora a lo mejor el precio puede retroceder. Por eso es que aquí he dejado de tomar operativas en compra, empezamos a ver ya fuerza bajista. Es mejor esperar en este caso, como les decía, porque podemos sospechar que este movimiento alcista ha sido muy fuerte, puede ser un movimiento de agotamiento. Muy bien, en este caso llevaríamos 3 operativas positivas, una negativa. Vamos a ver si podemos hacer una operación más, si el contexto lo permite. Por aquí tenemos cierta información bajista porque el precio intentó subir, vuelve a subir y rechazado en esta vela bajista, es rechazado y nos muestra la especie de doble techo. Pero nos dice, ok, a pesar de haber sido un doble techo, no pudimos romper el cuello y el cuello se encuentra en un número redondo. Ok, no pudimos romper el cuello, por lo tanto es un doble techo fallido. ¿Eso qué significa? Que si bien ahora no se convierte en un rango, puede ser que el precio rompa y se mueva una distancia objetivo del tamaño del doble techo fallido, ¿no? Entonces podríamos buscar una compra, aunque el tamaño, la distancia es muy pequeña y a lo mejor pasa lo mismo que antes, una misma vela sube, toca la resistencia y vuelve a bajar. Entonces tenemos que tener cierta precaución porque no hay mucho espacio. Pero vemos que se le ha complicado al precio romper la resistencia, sería el número redondo. En este momento ya vemos cierta fuerza alcista. Ok, me parece perfecto. Si el precio no llega a una distancia objetivo, recordemos, esta sería la distancia objetivo más o menos. Si el precio tiene todavía suficiente espacio para llegar a la distancia objetivo, a lo mejor podríamos ingresar con una compra, pero veo que el precio ha subido ya bastante. Y el problema es que después de avanzar así, puede haber un retroceso. Más o menos sería esta la distancia. Bueno, todavía tenemos cierto espacio. Vamos a irnos con una compra, todavía hay cierto espacio. Igual puede haber un retroceso. Es lo que tenemos al operar en una tendencia que ha avanzado bastante. Pueden haber retrocesos, pero aquí pues lo mejor es tratar de seguir esa tendencia. Si tenemos un retroceso y perdemos la operativa, pero se detiene exactamente en el número redondo, podemos buscar una compra después de nuevo. Pero vamos a ver qué pasa. A lo mejor sigue habiendo fuerza alcista de compradores ingresando en esta resistencia, que es lo que estamos viendo en este momento. Necesitamos un poco más de fuerza alcista, claro, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Muy bien, en este caso terminan entrando vendedores, no logran dominar esos compradores en esta zona y tenemos esta vela bajista. Aquí sí nos vamos a ir con una compra, ya que esperamos que el precio trate de subir un poco más. Por la misma fuerza de la tendencia, no esperamos que esto solamente sea una vela de retroceso. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo termina esta vela. Muy bien, en este caso tenemos otra operativa positiva. Como les decía antes, no hay que afligirnos si nos quedamos atrapados dentro de una vela de retroceso. En este caso eso me ha pasado.
Al final el precio no tenía suficiente fuerza y hace el retroceso. Probablemente la distancia que yo medí en un principio no era la ideal era no haber usado la punta de la mecha, simplemente los cuerpos de las velas. Esa misma distancia era la que el precio ha subido, más o menos el precio llegó, a ver, hasta aquí. Se dan cuenta, no es exacto, ¿ok? El precio se aproxima a esa zona y ahí entran los vendedores, pero es lo que esperaríamos, ya que decíamos, ¿no?, que esto era un doble techo fallido. Al momento que falla el doble techo se mueve una distancia objetivo y pues tenemos el retroceso, que es donde nos quedamos atrapados. Pero no hay ningún problema, el mercado siempre nos ofrece nuevas oportunidades para seguir operando. Simplemente hay que tener suficiente paciencia para esperar esas oportunidades. Vamos a dejar por acá el video, traders, pero espero pues que ustedes puedan aprender algo nuevo, ya sea aplicando la acción del precio, ya sea con los errores que se han cometido aquí en esta sesión de trading. Principalmente de eso, porque de los errores se aprende bastante. No siempre va a haber una razón, no siempre va a haber un porqué de una pérdida. A veces simplemente es el porcentaje de fallo de la estrategia que estemos aplicando. Pues como sabemos, no existe una estrategia 100% efectiva. Entonces en algunas ocasiones la estrategia que estamos aplicando pues tiene ese porcentaje de fallo. Imaginemos que la estrategia es un 60% efectiva, pues el 40% de las veces va a fallar y a lo mejor en esa falla no hay ninguna explicación de por qué se pudo haber perdido, pues simplemente pasa, es el porcentaje de error. No hay ningún trader que sea 100% efectivo. Entonces se aprende bastante de los errores, pero a veces simplemente no hay ningún motivo por el cual se perdió la operación. Tampoco hay que volvernos locos por eso. Si no encontramos por qué se ha perdido la operativa, pues no pasa nada, no perdamos la cabeza, seguimos haciendo trading enfocados en lo que sabemos hacer, ¿ok? Muy bien, traders, acá terminamos entonces esta corta sesión. Ya se dan cuenta, el OTC funciona de una manera similar al mercado normal. Pueden aplicar la acción del precio, seguir como siempre las mismas precauciones. Muy bien, traders, nos despedimos, yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.